el estudio en el que estamos, la pasión de nuestro Salvador. Recuerden, estamos en esta parte final ya del Evangelio de Lucas, donde el tema que estamos abarcando específicamente es la pasión de Cristo, la pasión de nuestro Salvador, que implica sufrimiento. Eso es lo que significa la palabra pasión, sufrimiento. Y hemos visto cómo Jesús ha estado en un intenso sufrimiento. Entonces vamos a ir a Lucas 22:47. Les quiero pedir por favor que apaguen sus celulares, los dejen en modo silencio, porque obviamente por respeto a Dios, por respeto unos a otros, podamos mantener estos aparatos en silencio y que no nos distraigan tampoco, ¿de acuerdo? Eso distrae muchísimo. Yo les quiero pedir el favor que los apaguen, que los dejen en silencio, y vamos a estar atentos a la predicación del mensaje del Evangelio. Amén. Lucas 22:47. Tenemos mucho trabajo el día de hoy, entonces necesitamos estar completamente concentrados en las Escrituras. Versículo 47. Todavía estaba hablando Jesús cuando se apareció una turba, y al frente iba uno de los 12, el que se llamaba Judas. Este se acercó a Jesús para besarlo, pero Jesús le preguntó: Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Los discípulos que lo rodeaban, al darse cuenta de lo que pasaba, dijeron: Señor, ¿atacamos con la espada? Estaban armados. ¿Lo has pensado? Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Déjenlos, ordenó Jesús. Entonces le tocó la oreja al hombre y lo sanó. Luego dijo a los jefes de los sacerdotes, a los capitanes del templo y a los ancianos que habían venido a prenderlo: ¿acaso soy un bandido para que vengan contra mí con espadas y palos? Todos los días estaba con ustedes en el templo y no se atrevieron a ponerme las manos encima. Pero ya ha llegado la hora de ustedes, cuando reinan las tinieblas. Versículo 54. Prendieron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Pero luego, cuando encendieron una fogata en medio del patio y se sentaron alrededor, Pedro se les unió. Una criada lo vio sentado a la lumbre, lo miró detenidamente y dijo: «Este estaba con él». Pero él lo negó: «Muchacha, yo no lo conozco». Poco después lo vio otro y afirmó: «Tú también eres uno de ellos». «No, hombre, no lo soy», contestó Pedro. Como una hora más tarde, otro lo acusó: «Seguro que este estaba con él. Miren que es Galileo». «Hombre, no sé de qué estás hablando», replicó Pedro. En el mismo momento en que dijo eso, cantó el gallo. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: «Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces». Y saliendo de allí lloró amargamente. Vamos a ir hasta ahí. Es el tema que vamos a estudiar el día de hoy. Lucas continúa su narración con respecto a los dramáticos eventos de la pasión de nuestro Salvador. En esta ocasión vamos a abordar 3 de esos eventos en los que el pensamiento cristiano ha meditado por siglos. Son eventos que no solo hacen parte de la historia del cristianismo, sino que lo han definido de forma categórica. Es decir, el cristianismo sin la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor no sería nada más que una filosofía. Eso es lo que ha definido, si lo queremos llamar de esa forma, nuestra teología. Nuestra teología. Vamos a ir a uno de sus primeros eventos.
el arresto del Salvador, en el versículo 47 al 53 que acabamos de leer. Dentro de este evento se cuenta lógicamente la traición de Judas, por eso son tres. Vamos a abordar el arresto como tal, la traición de Judas y la negación de Pedro. Fueron tres cosas que tuvo que sufrir nuestro Salvador en ese momento. La traición de Judas, que fue sin lugar a dudas un acontecimiento bastante triste y dramático. No solamente para Jesús, creo yo, pero también para los demás discípulos. Recuerden que Judas, hasta ese momento, siempre fue un hombre de confianza. Hablamos en otro sermón acerca del cristianismo de Judas, ¿recuerdan? Y no había nada en el cristianismo de Judas aparentemente raro. Era un discípulo bien. Y antes de abordar este evento, es importante recordar que la exhortación que hace el autor de la carta de Hebreos, en Hebreos 12, 2, 3, vamos allá, marcan ahí, por favor. No les estoy diciendo qué hacer, solamente que marquen. Si quieren, si no está. Hebreos 12. Yo estoy saliendo de la gripa que me prendió mi amiga hasta ahora. Hebreos 12, 2, 3. Es un pasaje impresionante. Dice: fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Eso nunca se nos debe olvidar. Quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, dice, consideren, o en otras versiones, mediten. Consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Entonces, esta exhortación que hace el autor de Hebreos respecto a meditar o a considerar el ejemplo de Jesús, quien perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, es con respecto a estos hechos de su pasión, muerte y resurrección. Asimismo, el apóstol Pedro, en 1 de Pedro 2, 21, 24, lo pueden marcar, hace lo propio con respecto a estos hechos, y es enfático al decirles a sus lectores que Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Por eso yo decía al principio que la pasión del Salvador define lo que somos como cristianos. Y es que la iglesia a lo largo de su historia ha reflexionado y estudiado respecto a la pasión del Salvador. Estamos próximos a la celebración anual de Semana Santa, una tradición forjada sobre la historia de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Documentales, películas, debates, series televisivas, libros, etcétera, con los que se pretende profundizar, cuestionar, refutar, delegitimar o legitimar, consolidar o desmontar la historia de Jesús y los eventos de la cruz. Eso ha sido el devenir a lo largo de 2000 años. Han sido siglos de todo este devenir, y mucho de toda esta discusión solo se quedó en eso, en una discusión sin mayor trascendencia. ¿Lo han pensado? Ya la cruz, la pasión de Cristo, se volvió algo cultural. En muchos casos, estrictamente cultural. Como dijo un amigo, se volvió paisaje. Pero no está siendo algo profundo. Cuando nosotros meditamos en la pasión de nuestro Salvador,
no meditamos simplemente en una historia. Meditamos en una historia que fue real. Meditamos en una historia que definió el cristianismo a partir de ahí. Hombres y mujeres entregaron su vida por eso. Todo lo que conocemos como el pensamiento cristiano fue delineado con base en ese evento. Por lo tanto, nuestra responsabilidad como cristianos es meditar. Pero más que meditar, vivir la pasión de nuestro Salvador. Es en esencia eso. Cuando lo dejamos, lo reducimos solamente a un tema de debate, solamente a una tradición, de alguna forma desvirtuamos el por qué Cristo tuvo que vivir lo que vivió. No en vano el autor de Hebreos nos llama a considerar, a meditar. ¿Para qué? Para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Es decir, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Salvador es el sustento, es el insumo que necesitamos para vivir el cristianismo sin tirar la toalla. Y más ahora en esta época en la que apelamos tanto a las emociones, tanto a las experiencias, necesitamos algo de más peso, de más profundidad, algo en lo que podamos realmente meditar, algo que nos llene de profunda convicción, que nos haga pensar en la necesidad de perseverar frente a tanta oposición. Y es el modelo, es el ejemplo de nuestro Salvador. Si fallamos en esto, vamos a fallar en nuestro cristianismo. Porque obviamente estamos a una distancia de 2000 años de los hechos. 2000 años. ¿Lo han pensado? Estamos a una distancia de 2000 años. Evidentemente es una historia que tiene mucho peso, pero como nos hemos dado cuenta el día de hoy, esta cultura está tratando de sobrepasar la historia de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Al punto que nos quiere sacar de ahí. Simplemente no pensar más en eso. Tú le preguntas a las personas, oye, ¿tú sabías que Jesús murió por tus pecados? Ah, sí, pero eso fue hace 2000 años. Ni siquiera la respuesta tiene sentido. Es una historia que no podemos dejar en el pasado, porque es nuestra historia, es la historia de nuestra fe, es la historia de nuestro cristianismo. Por eso yo les decía, necesitamos algo de mucho más peso. Y es que, ¿saben qué? Hoy, esta filosofía del marketing y todas estas cosas ha buscado hacer más atractivo el evangelio. La cruz no hace atractivo el evangelio. La pasión, muerte y resurrección de Jesús no hace atractivo el evangelio. Necesitamos algo que nos emocione, algo que nos haga sentir así. ¡Oh! La cruz no hace eso. ¿Se dan cuenta? Hoy estamos en esa época. De hecho, una frase que puse en mi perfil de Facebook generó un poquito de controversia, porque es una frase de A.W. Tozer, que decía que la iglesia de hoy adora a un Dios que se llama el entretenimiento. Y entonces gente protestó y le dije, pero es que eso fue hace 55 años que dijo él eso. No es de ahorita. O sea, estaba empezando la cosa. Ya estamos en esa plenitud. La cruz no es entretenida. La pasión, o sea, piénsalo, ¿cómo se tuvo que haber sentido Pedro y los demás viendo que su maestro estaba siendo torturado? Que iba a ser asesinado en unas horas. No en vano lo dejaron solo. No en vano huyeron. O sea, eso no se nos puede volver paisaje. No se puede quedar en solamente una historia. Porque lo que ellos vivieron no tiene nombre.
Es difícil de mencionarlo, yo lo sé por la distancia a la que estamos, pero por eso se nos llama a meditar. Y si hay algo que nosotros como cristianos debemos hacer en esta Semana Santa, es meditar. Meditar y hacer que la cruz realmente, que el sacrificio de Cristo, que su pasión y muerte cobren una profunda relevancia en nosotros. Lo bueno de todo esto es que la palabra de Dios piensa diferente. La Biblia nos llama a meditar en el ejemplo de Jesús con el fin de hacer mucho más robusto nuestro presupuesto doctrinal, moral y espiritual. ¿Para qué? Para que no se cansen ni pierdan el ánimo. Y dos, para que sigamos en las huellas de nuestro Maestro. Continuando con la narración de Lucas, él nos informa que todavía estaba hablando Jesús cuando se apareció una turba y al frente iba uno de los 12, es decir, Judas. Este evento le sigue añadiendo drama a la historia. Había acabado de pasar por un sufrimiento terrible durante su oración en el huerto del Getsemaní. Ahora ve a uno de los suyos al frente de una turba armada, dirigiendo la misión de su arresto. Es por eso que Lucas dice uno de los 12, no era cualquier discípulo, era un apóstol, nombrado por él, cercano a él. Ese apóstol lo traicionó. Estos hombres, armados con espadas y palos, fueron enviados por los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley. Los acompañaba un destacamento de soldados, o sea, el ejército romano, que estaba integrado por entre 300 y 600 hombres armados. Imagínate esa gente para arrestar a Jesús. Estos soldados estaban estacionados en la Torre Antonia, que estaba junto al templo. Su misión y entrenamiento especial era estar listos para aplacar cualquier rebelión o tumulto y arrestar a cualquier insurrecto. No se sabe cuántos soldados llegaron al huerto. Además, venían también los jefes de la guardia del templo. Leo Boles describe así este evento. Da asco, dice Leo Boles, ver esta escena en la que un apóstol convertido en un criminal encabeza una turba sedienta de sangre. En aquella tenebrosa noche, cobardemente ocultos bajo el manto de la noche, en el huerto de la tristeza, para arrestar al único inocente que ha vivido sobre la faz de la tierra. Judas, el cabecilla de la turba, se acerca a Jesús para besarle. Tuvo que haber sido muy difícil, realmente. No sé si a ti te han traicionado, supongo que sí, alguna vez. Y si te han traicionado, tú sabes la decepción que eso genera, la profunda decepción que eso genera. Cuando tú sabes que alguien en quien confiabas simplemente te vende. Ahora, nosotros somos malos. Y si nos traicionan por alguna razón es, ¿no? Pero Jesús no. Jesús era inocente. Jesús era justo. Él era diferente. ¿Te imaginas lo que tuvo que haber sentido al ser traicionado de esa forma? No en vano él dijo: ay de aquel que me traiciona. Le vale más no haber nacido. Tenaz eso. Sin embargo, y a pesar de toda esta situación tan compleja y voluble, Jesús no pierde su compostura. Es una situación que ha estado esperando que suceda y para él y para la que se ha preparado hasta el último momento. Judas había convenido con los fariseos y maestros de la ley que la señal con la cual lo entregaría era un beso. El beso era una señal de afecto especial entre familiares y amigos íntimos, o del honor y afecto que el discípulo sentía hacia su maestro.
era algo muy especial. Judas convirtió un acto tan noble e íntimo en un acto de especial y vil hipocresía. Paul señala al respecto: solamente Judas pudo prostituir para un propósito tan vil lo que en todas las naciones ha sido considerado señal y compromiso de íntima amistad. Es el colmo de la hipocresía, y hasta el día de hoy cualquier acto de traición e hipocresía es descrito como el beso de Judas o el beso de la muerte. La hipocresía fue una de las actitudes a las que Jesús se opuso con mayor severidad. Actitud que cuestionó y condenó especialmente la vida y obra de los fariseos y maestros de la ley. Ellos eran los líderes religiosos de la época, y ya era bastante grave que exhibieran ese tipo de comportamiento que el maestro no tardó en reprochar. Pero lo paradójico, tanto de los fariseos y maestros de la ley y del mismo Judas, es que pretendieran aparentar o fingir delante de alguien que conocía a la perfección sus corazones. La hipocresía es una actitud condenable. Por eso es tan cuestionable que este tipo de actitud se descubra en alguien que alega ser cristiano. Pero ser hipócrita con Dios es algo que se sale de los límites de la razón y del buen juicio. No podemos engañar a Dios, y cuando pretendemos hacerlo, solo nos engañamos a nosotros mismos. La hipocresía es grave porque oculta nuestro verdadero rostro, y es la fachada con la que buscamos hacer daño a otras personas. Es posible que Judas actuó la mayor parte de su cristianismo. Siempre será un ejemplo de la necesidad de integridad y madurez en nuestro caminar como cristianos. Los fariseos y los maestros de la ley eran hombres que ocultaban su verdadero rostro detrás de un sistema religioso y de una investidura de la misma naturaleza. Jesús los llamó sepulcros blanqueados, el epítome de la hipocresía, y Judas a la cabeza indiscutiblemente. Hace 8 días dije una frase que dijo John MacArthur, pues evidentemente rebatiendo lo que muchos dicen, que no vienen o no se hacen cristianos porque la iglesia está llena de hipócritas. Y evidentemente pues él dijo, pues está bien, hay espacio para uno más. Pero ciertamente, y no pretendo con eso descalificar ni decir que no tiene la razón, algo por el estilo, no, absolutamente no. Porque no somos perfectos como iglesia. O sea, en eso quiero ser claro, no somos perfectos. Somos un grupo de pecadores que se reúne para adorar a Dios, pero no somos perfectos. Eso es una perspectiva irreal. Lo que sí buscamos es ser maduros en nuestra vida como cristianos. Pero evidentemente la hipocresía es algo que causa muchísimo daño. Pero todos podemos ser así. O sea, ninguno está exento de serlo. Y la hipocresía no es otra cosa más que el disfraz con el cual te proteges mientras tramas el mal contra tu hermano. Esto es la hipocresía. Y son de las cosas que más condena el Señor, la hipocresía. Y no solamente porque le haces daño directamente. Es un disfraz. La hipocresía es un disfraz. Ahora, como cristianos no podemos andar disfrazados. Tenemos que vivir realmente lo que Dios espera que nosotros vivamos. La hipocresía siempre será un gran problema. No sé si han escuchado el escándalo de los Ambuila. Un funcionario de la DIAN que se hizo rico a costa de recibir sobornos para dejar pasar el contrabando en Buenaventura. Interesante esa historia. O sea, todo iba normal hasta que dijeron, pero él iba a la iglesia todos los domingos. Vivía una vida muy sencilla. Cada domingo iban a la iglesia.
daban su ofrenda y su diezmo. Normal. Una familia tranquila. Sí, iban en un carro, pero no tan fino. Una familia normal como cualquier. Nadie sospechaba de ellos. Nadie. Hasta cuando su hija en los Estados Unidos comenzó a poner fotos en su perfil de Facebook o de Instagram, creo, con Lamborghini. Un Lamborghini. Se matriculó en Harvard. En Harvard. Comprando ropa en tiendas supremamente caras. ¿Verdad? Y ella publicaba y ella decía que eso era producto del capital de ser influencer. Tenía 3 proyectos de emprendimiento en los Estados Unidos. Pero eso te da para un carro de $1,000 millones de pesos. Entonces, claro, las autoridades americanas y colombianas comenzaron a sospechar. Bueno, la familia en Buenaventura vive tranquila, pero la hija con y era el dinero que el papá le giraba. Pero eran cristianos. Y entonces en su perfil de Facebook o de Instagram o redes sociales, siendo bendecida por Dios. ¿En serio? Ahora, no los miremos tan severo. Miremos para adentro, ¿no? Ese es un espejo en el que nos podemos mirar nosotros. ¿Qué tipo de cristianismo estamos viviendo? ¿Es en serio? O sea, tenemos que pensar esto en serio. El tema de muchas de las iglesias hoy que apelan a tantas emociones es eso, que no piensan ahí cómo estoy yo. Porque las emociones no dejan pensar en eso. No te permiten reflexionar. Es como poner el cerebro en pausa. Piensa. Necesitamos pensar. El ejemplo de Judas es perfecto. ¡Ey! ¿Qué tipo de cristianismo estoy viviendo yo? ¿Cómo lo estoy viviendo? ¿A quién estoy engañando? ¿Estoy pretendiendo engañar a Dios? ¿Cómo lo estoy viviendo? Necesitamos ser realmente honestos con eso. Miren, el cristianismo, la cruz, la pasión del Salvador exige eso. Un apóstol fue hipócrita, ¿te imaginas? Llegó a vender a Jesús con un beso. Y no fue un beso que le dio ahí como, hola maestro. No, lo abrazó fuerte. Hola maestro, y lo besó en ambas mejillas. Ese era el saludo. Pero lo estaba vendiendo. ¿Cómo es nuestro cristianismo? Sin emociones. ¿Cómo es? ¿Cómo lo vivimos? Nos paramos frente al espejo. ¿Quién es el que está detrás del espejo? ¿Quién es? Tenemos que hacer ese ejercicio, hermanos y amigos, porque a Dios no lo podemos engañar. Es la peor estupidez, perdón la expresión. Es querer engañar a Dios. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cómo? A nosotros nos puedes engañar. A mí me engañas todo lo que quieras. Yo soy más inocente que un ratón. Yo me creo todo. Acabo de perder un apartamento de arriendo por crédulo. Por ser íntegro. Bueno, o sea, a mí me pueden engañar todo lo que quieran. Claro, si tú vienes y me dices, no hermano, mira, yo te creo. Está bien, pero a Dios. ¿Tú crees que engañas a Dios? ¿Crees que engañamos a Dios? Solamente porque, ay, lloraba. ¿En serio? A Dios no le impresiona lo que su hijo sufrió. Eso sí rompió su corazón.
lo que su hijo sufrió. Eso sí fue algo que rompió el corazón de Dios. ¿A quién quieres impresionar? Creo que hoy en día necesitamos realmente pensar en vivir un cristianismo real. ¿Sabes? Cuando este hombre llegó, yo pienso que Judas pretendió simplemente esconder todo su plan. No sé por qué lo besó así. Bueno, obviamente sí, porque fue la seña con la cual dijo que iba a entregar a Jesús. Pero ¿te imaginas usar algo como eso, que tal vez muchas veces lo hizo con su maestro, para entregarlo? Tuvo que realmente haber sido algo muy doloroso. Y Jesús no se movió de su lugar. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. O sea, Jesús no se descompuso. Él esperaba eso, pero lo cuestiona. La mirada de Jesús tuvo que haber sido algo muy penetrante. ¿Te imaginas? El escarnio, el examen que le hace Jesús a Judas. Ahora, parémonos frente a Jesús y que Él nos pregunte: ¿quiénes somos? ¿Quiénes realmente somos? ¿Por la calle? ¿En el trabajo? ¿Con nuestra familia? ¿Con nuestros hijos? Yo les he dicho a ustedes, si ustedes quieren saber quién soy yo, pregúntenle a mi familia. Ellos sí saben quién es Orlando Rocha. Y no porque yo esté siendo hipócrita, perdón. No. Pero, y obviamente yo busco ser el mismo en la casa, el mismo aquí, el mismo en todo lado. Estoy madurando. Pero a mí realmente me impresiona mucho esto. Me llama mucho la atención, me cuestiona. Me cuestiona porque estamos en un momento en la historia de nuestro país, en la historia de nuestra sociedad, en la que lo último a lo que la gente apela es al cristianismo. Por todos los malos ejemplos. Estábamos hablando de eso con dos hermanos aquí a la entrada ahorita, hace un momento. Porque yo creo que el peor pecado de nosotros como cristianos es la incoherencia. Claro. Pero es que miren los ejemplos. Estoy de acuerdo contigo. Sí, malos ejemplos por todo lado. Definitivamente, sí. Yo no te puedo rebatir eso. Sí. Hay gente que está haciendo las cosas mal. Tienes todo el derecho a reclamarlo. Pero eso no significa que el cristianismo es así. Así es. No te puedes esconder ahí. Jesús no fue así. El cristianismo no es así. Como dijo este concejal Lucho, cuando le preguntaron cómo veía la política en este país. No, la política está bien. Muy bien. Lo malo son los políticos. Algo muy similar. Pero entonces, ok, realmente necesitamos hacernos esas preguntas. Tú y yo, solos. Y aún habla con un hermano y ¿sabes qué? Mira, pienso que me falta crecer en esto. Necesito ayuda con esto. No estoy siendo muy real. Ven, huyan, de verdad, huyan de toda esa apelación al emocionalismo. Eso ha hecho gente tan superficial, tan inmadura, tan frágil, que si una persona hoy, un cristiano hoy, no siente algo, entonces no está bien espiritualmente. ¿Quién dijo? ¿De dónde sacas esas ideas? Porque mira, la Biblia no se le pone acá. La Biblia no se pone acá. La Biblia se pone aquí. La fe se piensa,
La fe se razona, se experimenta razonablemente, no emocionalmente. Porque entonces tenemos que repetir la cruz. No. Tenemos que ir a algo mucho más profundo. Pensar, meditar. La Biblia continuamente nos llama a meditar en el ejemplo de Jesús. Meditar no es vaciar tu cabeza. Por lo menos desde la perspectiva de la Biblia, sino llenarla con la palabra de Dios. ¿Es eso? Así es. Eso es meditar. No dejar tu mente en blanco. ¿Para eso miras televisión? No necesitas meditar para eso. Lucas continúa su narración haciéndoles saber que cuando los discípulos se dieron cuenta de lo que pasaba, reaccionaron de forma violenta. La pregunta que le hacen a Jesús es: Señor, ¿atacamos con la espada? Inmediatamente y sin mediar palabra, uno de ellos, Pedro, dice Juan, sacó su espada y cortó la oreja del siervo del sumo sacerdote, de Malco. Jesús responde con firmeza a sus discípulos y les ordena que los dejen. Jesús entonces procede a tomar la oreja del hombre y a sanarlo. Esta segunda respuesta de Jesús es impresionante. Él no pensó en él mismo, impidió que sus discípulos actuaran necia y violentamente y sanó a Malco en un acto de compasión extrema. Pedro nos los confirma en 1 Pedro 2:23, cuando dice que cuando lo amenazaban no respondía con amenazas o con insultos, sino que se encomendaba a Dios que juzga con rectitud. Jesús se encomendó a Dios que juzga con rectitud. De sus labios no salieron insultos, malas palabras o actos violentos y defensivos. Nunca dejó de ser lo que era. Por eso se nos llama a meditar en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta oposición de parte de los pecadores. Aún al final de esta parte, tuvo el tiempo de cuestionar a los jefes de los sacerdotes, a los capitanes del templo, a los ancianos que habían venido a aprenderlo. El cuestionamiento de Jesús apunta evidentemente hasta su inocencia. ¿Acaso soy un bandido? La pregunta es retórica, la respuesta es obvia. Jesús no era un bandido. Como para que hubiesen ido con espadas y palos para arrestarlo. Paul le señala al respecto: era un gran insulto que vinieran a Jesús, un hombre de hábitos tan pacíficos, el maestro que era manso y humilde de corazón, y peor aún, que lo rodeara una banda de soldados y alguaciles, armados hasta los dientes, con palos y espadas, como si se tratara de un ladrón o de un criminal, un animal salvaje a quien tienen que cazar. En el cristianismo contemporáneo hay una necesidad de este tipo de integridad. Es lamentable que hoy el cristianismo no constituya una solución relevante para los diferentes desafíos morales, espirituales y sociales que como cultura enfrentamos. Es muy cierto que una gran cantidad de personas que dicen llamarse cristianos no son absolutamente coherentes con su fe. Cristianos involucrados en temas de corrupción, escándalos sexuales, etc. Mucho de lo que se conoce como cristianismo hoy no es diferente del mundo. Se olvidó de ser sal y luz, de hacer contracultura. Jesús fue realmente diferente. Él sufrió por hacer lo correcto, y en virtud de esto nosotros estamos llamados a seguir los pasos de nuestro Maestro. Primera de Pedro, marquen ahí. Primera de Pedro 4:12. Dice: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando, como si fuera algo insólito. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón o delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Ok, si vamos a sufrir, que lo hagamos por ser cristianos. No porque estamos metidos en cosas raras.
Esta parte del pasaje también resalta el hecho de que Jesús era sin pecado. Varios pasajes de las Escrituras señalan a este atributo del carácter de Jesús. Primera de Pedro 2:22, citando Isaías 53:9, márquenlos. Segunda de Corintios 5:21, Hebreos 4:15, Hebreos 7:26. Esta es una doctrina fundamental de nuestra fe. La impecabilidad de Jesús permite que Él objetivamente sea el Cordero de Dios sin mancha ni pecado, que quita el pecado del mundo. Si Jesús hubiese pecado, no habría podido efectuar la obra de redención que logró con su sangre. Por eso es tan importante que entendamos que Él fue sin pecado. Y el último, tercer evento, es la negación de Pedro. Lucas prosigue su narración y nos hace saber que Jesús es apresado y llevado a casa del sumo sacerdote, arresto que por demás era ilegal, puesto que la reglamentación judía prohibía llevar a un reo de noche al sumo sacerdote. Ahí se rompieron todas las reglas con Jesús. En esta época había dos sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Anás había sido depuesto por las autoridades romanas, pero seguía siendo el sumo sacerdote legítimo según números 20, 28 y 35, 25. El cargo era vitalicio. Según Juan 18, 12, 27, fue llevado primero ante Anás y luego ante Caifás. Por si encuentran eso en Juan, dicen, pero ¿cómo así? No, esa es la explicación. Pedro, según nos cuenta Lucas, lo seguía de lejos. Luego, en el patio de la casa del sumo sacerdote, algunos encienden una fogata para protegerse del frío, seguramente. Pedro se les une y es aquí donde se desarrolla todo el dramático evento de la negación predicha por Jesús. Una criada que estaba allí lo vio sentado, lo observó detenidamente y dijo acusadoramente: este estaba con él. Pero Pedro lo negó. Muchacha, yo no lo conozco. Lucas continúa y nos dice que luego otro lo vio y afirmó: tú también eres uno de ellos. A lo que Pedro replica: no, no lo soy. Como una hora más tarde, dice Lucas, otro más lo acusó, seguramente que se estaba con él. Miren que es Galileo. Hombre, no sé de qué estás hablando. Y Lucas confirma con claridad que en ese momento cantó el gallo. Luego de esto, Lucas describe una escena que es realmente desgarradora. El Señor se volvió y miró a Pedro directamente a los ojos. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho: hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Lucas observa que después de esto Pedro salió de allí y lloró amargamente. Este tuvo que haber sido un momento realmente muy difícil para Pedro. Horas antes le había asegurado a Jesús que daría la vida por él, como un acto emocional. Yo voy a dar la vida por ti. Después lo dijo que las emociones iban en el entendimiento. Jesús le dice: no, hoy me vas a negar 3 veces. No, yo sé lo que creo. Pedro no escuchó a Jesús. Y ahora estaba negándolo de la forma más categórica posible, con vehemencia y sin titubeo. ¿Se dieron cuenta? No titubeó. Y fue vehemente: no lo conozco, no sé de qué hablas. Hombre, no sé de qué hablas. Y se fue con vehemencia. En ese momento el gallo cantó. Jesús fija su mirada en él. Él voltea la mirada. Cuando canta el gallo, Jesús voltea a mirarlo. Se encuentran los dos. Y Pedro se acuerda de las palabras de Jesús. Pero en el rostro de Jesús no había reproche. Seguramente fue una mirada penetrante, pero llena de compasión y de perdón. Jesús conocía a Pedro y sabía lo que iba a pasar. Pedro estaba siendo sacudido como el trigo. Sin embargo, las lágrimas de Pedro no eran de simple remordimiento, estaba arrepentido. Había negado al hombre más importante en su vida, su amigo, su maestro, su salvador, el Mesías, como él mismo lo había reconocido. No tenía cara para permanecer allí. Pero no podemos juzgar a Pedro severamente.
Hoy también podemos negar a Jesús, nosotros, solo por el temor de sufrir rechazo debido a nuestra fe. Este evento de Pedro solo nos recuerda que nuestra naturaleza no es diferente a la de él. Nuestro corazón sigue siendo engañoso, emocional y precipitado. Un día podemos estar pensando que daríamos la vida por Jesús, pero al otro día tal vez estamos cediendo a la presión del mundo y de su cultura y negar que le conocemos. Las palabras de Lucas 9, 23 al 26 deben ser y deberían ser presupuesto fundamental para nuestra fe y conducta. Vamos allá, Lucas 9, ya para terminar. Lucas 9, 23. Esto fue después de la confesión de Pedro, de que Jesús era el Mesías. Y la razón por la cual Jesús dice estas palabras es porque Jesús dice que iba a sufrir, ¿recuerdan? Que iba a ser crucificado, y Pedro lo saca aparte, ¿no? Jesús, no, mira, Dios no quiere que te pase algo así. Y Jesús le dice: aléjate de mí, Satanás, que me pones en peligro de caer. Tú no ves las cosas como las ve Dios, sino como las ven los hombres. Y luego dice estas palabras: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Eso no emociona a nadie, porque el que quiera salvar su vida la perderá. Yo ya me había ido ahí. Pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se destruye a sí mismo? Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras, el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. ¿Qué voz pesa más en tu vida? ¿La de la gente o la de nuestro Salvador? ¿Qué persona tiene más peso en ti como cristiano? O si quieres serlo. Créeme que la presión del mundo es más fuerte de lo que imaginamos. Hay personas que han perdido sus trabajos solamente por hacer lo correcto. Hay personas que están siendo hermanos que están siendo perseguidos solamente porque se dedicaron a decir la verdad y nada más que la verdad. Y están siendo cuestionados, perseguidos, insultados. Y ahí es cuando tenemos que preguntarnos: ¿quién pesa más en nuestra vida? ¿Quién tiene más relevancia? ¿Cristo o la cultura que me rodea? Porque si nos avergonzamos de Él y de sus palabras, Él se va a avergonzar de nosotros en el día final. Aquí es cuando debemos preguntarnos: ¿a qué rechazo tememos más? ¿Al de la gente o al de Jesús? A ustedes los han cuestionado. ¡Ah, te volviste evangélico! ¡Te volviste evangélica! ¡No! ¡Va a dejar de disfrutar la vida! ¿En serio? Ahora, no somos evangélicos, ¿no? Somos cristianos. Pero para ellos es casi lo mismo. Ah, pero cuando hacemos algo que no está bien, un cristiano no se porta así. ¿Cómo saben ellos? ¿Cierto? Entonces, ¿qué voz pesa más? Necesitamos pensar en eso. ¿Qué voz pesa más? ¿La de Jesús o la de la cultura? Porque realmente, hermanos y amigos,
No importa mucho lo que la gente piense. Ellos no nos van a salvar. Ellos no murieron por nosotros. Ellos no entregaron su sangre. Ellos no son inocentes. Jesús sí. Por lo tanto, nuestra meditación tiene que estar en el ejemplo de Jesús, en su pasión, muerte y resurrección. Meditar en el ejemplo de Jesús debe seguir siendo un ejercicio vital para el desarrollo de nuestra fe y del mensaje del Evangelio. En un mundo que ha invalidado y descreído la pasión, muerte y resurrección del Salvador, y que en el peor de los casos lo ha reducido a una tradición sin trascendencia, es fundamental dar a conocer sin estorbo la pasión de nuestro Salvador. Muchas gracias, hermano.